El misterio de la literatura a través de un personaje único e increíble. Su legado, su muerte misteriosa y una trágica vida. Hoy en Gloria y Muerte, la vida y obra de Horacio Quiroga, el hombre muerto. Bienvenidos al nuevo programa de Gloria y Muerte. Hoy nos encontramos en el Café Cultural Savia, ubicado en Jackson 1301. Espectacular lugar, se los recomiendo. Bueno, y estoy con un invitado especial, Jorge Artola, librero, con casi 40 años de profesión en el área y dueño de la librería Diómenes, si es lo correcto, ¿no? Así Bienvenido es. al programa. Muchas gracias. ¿Puedes darnos un breve resumen de tu historia para el público? Para los que no te conocen, pero para los que pueden llegar a conocerte. Mira, con la democracia, el 3 de marzo de 1985, arranqué a trabajar con una librería. La idea siempre ha sido apostar sistemáticamente por construir cultura. Es lo que nos salva, es lo que nos da dignidad. Los libros, tantas veces denostados, son realmente la causa de la libertad. Desde al menos hace claramente 500 años, es lo que ha significado ese trabajo de los libros. Tenemos un local en la zona del Parque Rodó, muy cerca de este lugar emblemático y absolutamente recomendable, por un montón de pasadizos. Café Savia, muy recomendable el lugar. Muy recomendable. Toda una experiencia venir aquí. Bueno, a muy poquitas cuadras sobre Boulevard España tenemos una librería con libros leídos. Eso significa que son algo más que libros usados. Son libros que cada uno tiene una historia. Lo importante que la gente que nos acompaña ahora, porque estas charlas quedan pendientes siempre para el después. Estas charlas grabadas quedan siempre como un objeto de, digamos, de material que queda biográfico, sí, o un material como los libros. Porque, contame, los libros, ¿cambiaron tu vida? Sí, claro. Sí, brillante. ¿Qué nos podés decir? Brillante lo que acabas de decir. Sí, nací en el interior rural profundo. Era otro país, otra realidad. Los medios de comunicación eran absolutamente, inverosímilmente distintos. Hacer una llamada implicaba 3 horas de demora. No existían celulares, no existía internet. Y los libros, desde muy pequeño, fueron lo que me permitieron, de ese lugar tan aislado, conectarme con la humanidad. Te llevaron a un mundo, claro, a mundos. Eso, o sea, los libros te construyen puentes con los otros. Entonces ya no estás nunca más solo. Te empezás a sentir hermanado, lees Dostoyevsky y tú dirás, literatura rusa del siglo XIX. Bueno, mismas pasiones, mismos demonios, mismas esperanzas que en Uruguay. Lees William Faulkner y vos decís, el sur de Estados Unidos, ¿qué tendrá que ver con esto? Bueno, ahí ves lo que es la discriminación y vos decís, y esto yo lo he vivido. Y decís, pero Uruguay tiene una estructura católica muy feudal y la ves tan parecida al sur de Estados Unidos que empezás a entender de que
lo que uno siempre le ha dolido o lo que uno ha soñado, en otros lugares y en otros tiempos también pasaron lo mismo. Y entonces te permite encontrar senderos, intersticios para caminar un poco mejor. Y eso fue una herramienta como para poder forjarte un futuro, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo soy un tipo feliz porque, entre otras cosas, tengo lo que yo vivo y siento como el mejor trabajo del mundo. Aparte, no solamente eso, sino que tu trabajo, tu tarea también es transmitir y educar. ¿Qué quiere decir? Por lo cual, viene una persona, tú ya sabes su forma, qué es lo que está buscando, le puedes orientar, puedes dirigirle un poco el camino. A veces entramos a una librería y queremos encontrar algo y es tanto el material, porque es un mundo. Ah, sí. Bueno, claro. Lo maravilloso es cuando logras acompañar al otro en una búsqueda que al inicio quizás la otra persona incluso no sepa que se puede acercar a ese otro sendero. Entonces le puedes mostrar otros mundos más allá de su búsqueda inicial. Entonces le puedes hacer asociaciones que a veces pueden parecer casi locas o surrealistas, y le puedes mostrar cómo Cristina Peri Rossi en los años 60 te estaba escribiendo un texto raro que se llama Indicios Pánicos y te está pintando el Uruguay de hoy en día. Entonces, lo que podía haber sido una pregunta inicial por su poesía, vos le decís, bueno, pero busca esta parte de su narrativa que quizás te golpee mucho. Claro. Entonces, a veces la persona te busca tan solo por información o para asesoramiento de un libro para distenderse y escaparse de la rutina, pero muchas veces hay personas que te piden, mira, quiero un libro que me parte la cabeza, tipo Kafka, que dice, ¿para qué te sirve el libro si no es el hacha que rompe el mar congelado de tu mente? Entonces, a veces los libros son un camino de ruptura, a veces son la puerta hacia una diversión, a veces es obviamente la puerta hacia información. Hay puertas infinitas y está fabuloso cuando vos podés acompañar a las personas en esa búsqueda. En ese proceso también, claro, de información. Y a su vez, también lo lindo que tiene el trabajo de uno es que te permite contactarte con un montón de creadores. Y ahí hay una cosa que a mí me parece maravillosa, que es que frente a ese pesimismo estructural de que ya está todo escrito, ya está todo dicho, no. Vos ves chiquilines de 20 años que tienen otra sensibilidad, otra cabeza, otras ganas, otras rabias, otras ansiedades, por mostrar su voz. Y está muy bueno eso. Porque te da un enorme optimismo de que hay un montón de jóvenes creadores que están haciendo cosas cuando muchas veces hay esa como desidia o ese pesimismo estructural de que ya está todo dicho, los jóvenes no saben nada. Error total. Y Jorge, yo te consulto. Sí. Los poetas que se fueron formando a través de libros. Sí. En un caso vamos a hablar en un ratito sobre Horacio Quiroga, pero vamos a ir entrando a ese mundo, a ese camino. ¿Qué pudo haber influenciado, por ejemplo, la literatura extranjera del mundo a una persona como Delmira Agustini? Una persona tan compleja, ¿no? Pensé que Delmira fue bendecida por nada más ni nada menos que Rubén Darío. Ella pertenece, o sea, todos nosotros tenemos una doble asociación con Delmira. Uno, que fue esa chiquilina que logró darle voz al deseo femenino. Cuando estaba totalmente penalizado, prohibido, era tabú hablar de lo erótico y la sexualidad. Ella logró, de una forma incipiente, germinal, con muchísima pulsión de vida, gritar eso. Pero lo gritó desde un preciosismo del lenguaje que hasta el día de hoy te deslumbra. Y eso logró ser reconocido por Rubén Darío, que de alguna forma era el gran sacerdote del modernismo en Latinoamérica.
Pero Delmira es un rostro de lo que Eugenia Ferreira estaba diciendo de otro modo, de lo que insólitamente Juana Ibarburu decía de un modo radicalmente distinto. Son todas de la misma generación, cada una... Con matices diferentes. Ese es el concepto. Cada una tenía su voz propia. Por supuesto que son generación del 900, por supuesto que son modernismo, por supuesto que cada una trata de tallar el idioma de una forma increíble, cada una con una sensibilidad distinta. Entonces, a mí lo que me parece maravilloso es que todas esas voces femeninas lograron un camino muy propio, muy distinto, que si vos lo mirás un poquito más amplio, vos decís, mira, tenés Roberto Las Carreras, el gran dandy del 900. Y qué trágico final, ¿no? Sí. Por el tema de una herencia que no podía cobrar y que había gente que estaba demasiado interesada en que no la cobrase, a una de las voces más transgresoras y más increíblemente prolíficas que tuvo la literatura uruguaya, la condenaron a que morir internado en el Vilar de Bo. Décadas internado en el Vilar de Bo. La mitad de su vida. Sí, sí. ¿Viste cuando a veces uno dice, bueno, pero si nació en una cuna de oro, ¿qué le puede pasar? Bueno, los odios y las inquinas y las ambiciones de otros pueden medrar más aún. Pero él también pertenece a la misma generación que Florencio Sánchez, que es ese dramaturgo anarquista que tiene un texto poco conocido que se llama Cartas de un flojo. Flojos eran los que no querían ir a la guerra civil. Y en el 900 Florencio Sánchez se anima a decir que él no le creía a los políticos. Y que por supuesto que él era un flojo con mucho orgullo. Porque él, esa lucha no era la suya. Que es totalmente distinto que un Rodó, que es otra persona que logra, que muchas veces cuando uno se acerca a la literatura de Rodó, el Ariel, la mayor parte de las personas decimos, ¡pah! No, a mí ya el primer párrafo ya me derrotó, porque esta literatura, necesito 2 diccionarios, hasta que empiezas a leer un poco más y te das cuenta que, al igual que toda esta generación, no es que escribían de esa forma para hacerse los raros o para impactar al otro. No. Porque eso es un prejuicio que muchas veces nosotros tenemos cuando nos acercamos a la literatura del 900. No. Ellos consideraban que cada sensación, cada idea, cada concepto tenía una palabra justa y había que buscarla. Y que eso vamos a charlar ahora en el próximo bloque. Nos volvemos a encontrar en breve. Agencia de viajes HC Viajes. Vive una experiencia única con precios increíbles. Vuela junto a HC Viajes alrededor del mundo. Vuela con tus sueños. Te acercamos al mundo. Los mejores paquetes de turismo. Vive una experiencia única con precios increíbles. Contactate y busca tu mejor destino de viajes. 094-426280. Con HC Viajes viví una... Clínica Odontológica Dr. Brackets. Es el momento de sonreír más. Odontología en general. Colocación de brackets en el día. Retomamos ajustes de otras clínicas. Colocación de prótesis. Ubicada en Zona América y en Tres Cruces. Contacto 096 063 614. Clínica Odontológica Dr. Brackets. Licenciada Alba Moliterni Ferreira. Contrata la mejor especialista en Derecho Comercial e Internacional Privado. Gran trayectoria en Derecho en Tasaciones. Directora de Capacitación de Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Integrante de Comisión Electoral de Asociación Uruguaya de Peritos. También se dictan cursos de capacitación y editora de publicaciones como corredor inmobiliario. Contacto 099 299 604. Editorial Lesa. Editorial Lesa se especializa en material dedicado a los docentes. Libros de pedagogía, psicomotricidad e infantiles, entre otros. Los mejores libros en distintas áreas. Envíos a todo el país. Directora Anabela Bauzá. Contacto 094 426 280. Editorial Lesa.
Estimados amigos, volvemos a nuestra charla junto a Jorge Artola. Vamos a indagar ahora sobre Horacio Quiroga y su legado, su vida. Horacio Quiroga nace conceptualmente en la época del militarismo en Uruguay, que es en el momento que Uruguay se forma como Estado. Es el momento de la reforma vareliana, es el momento de la modernización agropecuaria, es el momento en que de alguna forma se recupera Artigas como figura central de nuestra historiografía. Quiroga nace en Salto, es hijo de un diplomático argentino, radicado en Uruguay, casado con una uruguaya, y de algún modo la tragedia es quizás la constante en la vida de Quiroga. A los 2 meses, su padre muere en un accidente de casa, su madre contrae segundas nupcias, ese padre adoptivo, ese padrastro, es realmente el que lo educa, y una vez más la tragedia se cae sobre esa familia, padre queda paralítico, se suicida delante de Horacio Quiroga. Muy fuerte. Sí, entonces Quiroga de algún modo es uno de los nombres clave de la literatura universal. Esto es importante decirlo de este modo porque a veces uno dice, bueno, si la tragedia te define desde pique, bueno, tu vida tan solo va a ser una tragedia sin fin, punto y aparte. Quiroga logra trascender la tragedia y logra convertir ese dolor en creación. Que eso yo creo que es el legado real de Quiroga. O sea, te pueden pasar cosas espantosas en la vida. Pocas, tantas como a Horacio Quiroga, que había organizado el primer cenáculo literario de este país, que llamaba el Consistorio del Gay Saber, con una barra de amigos de Salto, lo arman acá en Montevideo, y de alguna forma es el gran contrapeso a la torre de los panoramas de Julio Rey Reisig. Son rostros distintos del modernismo, de origen social distintos, hay una cierta confrontación, pero de algún modo están todos hermanados, porque en realidad los lazos sociales de los creadores en ese Montevideo pequeño, que bueno, Roberto Las Carreras y Julio Rey Reisig decían, bueno, las tolderías del tonto video. Era como un lugar donde se encontraban todos y era todo, Sí. quedaba todo. Claro, pero la calle Sarandí, Claro. de alguna forma, era el centro de esa ciudad muy pequeña, pero muy pujante, en la que todo parecía estar pronto para ser creado. Pensá que también es la época de Piria, de Reus, o sea, es el país no solamente de Valle y Ordóñez, no solamente de Saravia, no solamente de Herrera, es el país en el que es la gran matriz productiva de la carne a nivel mundial, es donde están las primeras fábricas de conserva, el Liebix, que luego va a ser el Anglo. Entonces Uruguay era una economía extremadamente pujante, en el que el peso era una moneda muy fuerte, y eso también te explica que gran parte de estas personas apenas pueden, viajan a su Meca. Entonces, Horacio Quiroga apenas cobra la herencia, se va a París. De hecho, una de sus primeras creaciones es ese diario que permaneció inédito prácticamente más de medio siglo. Y ahí pasa algo interesante. Ese joven heredero llega a esa Meca del modernismo, donde había triunfado Rubén Darío, donde más tarde Susana Soca va a armar la revista de La Licorne, y a él básicamente le va muy mal en París. Va como heredero próspero y vuelve famélico, andrajoso, sin equipaje, y básicamente dejando una penumbra lo que pasó en París. Cuentos de amor, locura y muerte no solamente es la antología más conocida de él, sino que de alguna forma es
la cifra de lo que fue su vida. En realidad, perdona que Sí. te interrumpa, pero en realidad creo yo que, digamos, en Montevideo, donde estaba situado, y las características sociales también puede haber influenciado un poco, ¿no? Porque él al final terminó en la pobreza. Sí, bueno, ese es el signo tanto de Rodó como Florencio Sánchez Es como, lo que estamos como hablando Quiroga. fuera Claro. de cámaras de lo que es el legado que dejan estas personas tan importantes, pero el suicidio de otra forma también. Sí. Está muy bueno lo que acabas de decir. La sociedad uruguaya tiene grandes ambivalencias con sus creadores. Grandes ambivalencias. Entonces, no deja de ser notable que más allá de que fue la muerte accidental de su gran amigo Ferrando por un disparo del propio Horacio Quiroga, lo que lo impulsa a irse a Buenos Aires inicialmente, Quiroga desarrolla gran parte de su obra escrita en Argentina, pero con raíces profundamente uruguayas, nunca olvidando este origen, pero muy signado por la amistad con Lugones, por la geografía del Chaco, la geografía de las Misiones, con esa ambivalencia sobre lo que es la naturaleza y lo que fueron los demonios de su Salto natal y de su Montevideo que le dio la base cultural. Pero ¿qué pasa? Quiroga, en sus últimos años, muy cercado por lo económico, es Enrique Amorín el que le trata de conseguir, en un quiebre político de Uruguay, un cargo diplomático para que pudiese más o menos sobrellevar la situación. Eso demora mucho porque, claro, la sociedad uruguaya tampoco le era fácil aceptar la literatura de esta generación del 900. Ni a Delmira, ni a Rodó, ni a Florencio Sánchez, ni a Quiroga, lo que ellos decían, que hoy para nosotros es nuestro canon, y vos decís, la literatura oficial uruguaya, y es la que vamos y vemos en el liceo, eran enormes transgresiones para su En tiempo. ese momento era muy... Entonces, a su vez, todos los modernistas eran chiquilines que, por esto que estábamos charlando, eran repelidos por su sociedad, pero tenían de alguna forma una fe increíble en que ellos estaban haciendo algo totalmente distinto. Entonces tenían una visión, autopercepción, ¿no? una visión y una misión. Ellos asumían que tenían una misión muy fuerte de decir ciertas cosas. Se comprometían, ¿verdad? Era una literatura rotundamente comprometida. Entonces, cuando vos lees la correspondencia de Quiroga sobre sus devaneos sexuales, te hace recordar mucho la correspondencia de Rey Reisig y Roberto Las Carreras, en ese 900 totalmente pacato, totalmente victoriano, totalmente con una moralina que obviamente se resquebrajaba frente a la realidad social, en lo que era lo que charlamos fuera de cámaras, en el que había una realidad social que era utilizada, estigmatizada, negada y llevada a la categoría de tabú y que se le trataba de invisibilizar por todos medios. Estas voces del 900 son las primeras que realmente se animan a gritar esas cosas. Entonces, en Quiroga vos tenés, quizás, hoy uno podría decir, escenas hasta casi morbosas de cómo hay escenificaciones de la muerte o de determinado tipo de relaciones, pero que de alguna forma cumplen una función totalmente catártica, porque luego de Quiroga, nuestros demonios, nuestras pesadillas, tienen mucho más rostros. Sentido y toman forma. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos pensás que Quiroga, de algún modo, es un avanzado de su tiempo porque fue el primer cronista de cine que tuvo Uruguay. Eso es lo que charlamos el otro día, seguro.
fue un enamorado de la tecnología. En un contexto que estaban llegando las primeras bicicletas, él en París se compra una bicicleta increíble. Era un enamorado de la mecánica, pero a su vez, vos pensás que el siglo XIX, que es el contexto de la revolución industrial y es el del dominio del hombre sobre el planeta y que no había básicamente visión ecológica. Exacto. Se arrasaba con la naturaleza. Quiroga, de algún modo, tiene todas esas ambivalencias con la naturaleza, porque él trata de hacer cultivos de Bueno, él algodón. estuvo viviendo, ¿no? Sí, Mismo sí. en la Bueno, selva, ¿no? se va a la selva. Entonces está, por un lado, deslumbrado por la selva. Sus parejas sufren en la selva. De hecho, su primera esposa se suicida. La segunda, apenas puede, huye despavorida. Sus hijos son criados en condiciones totalmente extremas, viviendo básicamente en un esquema cuasi salvaje en la selva. Pero Quiroga tiene totalmente claro que la selva es los cuentos de la selva para mis hijos, que son algo maravilloso, tierno, de una humanidad increíble, un respeto casi tipo San Francisco con la naturaleza, pero luego hay una naturaleza ominosa, amenazante, increíble, que se está por arrasar con esos intrusos. Entonces, si vos pensás en el almohadón de plumas, bueno, aparte de que uno siempre termina tanteando la almohada cuando se va a acostar. Pero qué fuerte que es, ¿no? Claro. Fuerte que es, qué literatura tan fuerte. Claro, pero Jorge Luis Borges la critica. sí, bueno, claro. Borges en realidad tiene... Ahí pasan varias cosas. Borges De repente mucha gente no lo sabe, pero Sí. sucede eso. Sí. Las inquinas entre los autores son siempre... Borges y Bioy Casares básicamente querían a muy pocas personas, se mofaban, se burlaban, satirizaban de una forma absolutamente salvaje a todo el mundo. Hay un nexo bastante interesante, que es que Jorge Luis Borges era primo de Amorín. Amorín es el que le consigue casi esa pensión, casi póstuma a Quiroga, o sea, porque también era de Salto. Los cuentos gauchescos de Jorge Luis Borges se escriben en Salto. No son de La Pampa, son de nuestro campo. Entonces, frente al gran escritor de Salto, frente al otro gran escritor de Salto, por supuesto que había esas ambivalencias frente a ese realismo que de algún modo Borges estaba escribiendo una literatura infinitamente más universal y mucho más decimónica. Y hablando de libros que nos has traído una colección agradable, Sí, tenemos aquí a Delmira, Sí. Juana de Barburú. R.R. Sig. ¿Qué nos dan los libros como para ir cerrando esta charla? Nos da cultura, nos brinda el futuro. Nos dan esperanza, nos dan bases para construir un futuro mejor, nos dan dignidad. Nunca van a morir. Por supuesto que no. Lo que quede en un libro es eterno. No. Es el instrumento perfecto. Eso de alguna forma es una frase de Borges. Y siempre tenés el derecho, cuando arrancás una lectura, también te lo dice Borges, tenés el derecho a cerrarlo, porque hay muchos libros, el tiempo es precioso, la vida hay que disfrutarla. Disfrútala con un buen libro. Por eso mismo te obsequio de Inés Buchiazo, Mira Rosas qué y Violetas de Juana. mira qué lindo. Te lo obsequio Muchas para gracias. ti. Te agradezco infinitamente este momento, esta charla que hemos compartido, no solamente conmigo, sino con el público de Gloria y Muerte, que es un programa volcado justamente a mantener el arte de las letras para que las nuevas generaciones puedan seguir adelante. En este momento me despido y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Gloria y Muerte. Y recuerden que la cultura es la base de una sociedad sana y justa.